Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. ¿Cómo están? Muy bienvenidos, estamos aquí con una invitada nuevamente desde México. Nos acompaña Paula Ney, recientemente se fue a vivir, ella es fundadora de Platanus Ventures, una de las aceleradoras más grandes e importantes de Latinoamérica, que tiene empresas en su portafolio como Fintok, Toku, Examedi y otras más que ella nos puede contar. Muy bienvenida, Paula. Gracias, Juan Pablo, por la invitación, estoy feliz de estar acá. Oye, partamos al tiro, que nos cuentes tú, que lo vas a hacer mucho mejor que yo, ¿qué es lo que hace Platanus Ventures en 2 minutos? Ya, perfecto. A ver, nosotros, como dijiste tú, somos una aceleradora privada que nació el 2020. Nuestra tesis de inversión es apoyar equipos donde al menos uno de los fundadores sepa programar y que pueda liderar el área de tecnología. Y hay muchísimas como reflexiones en torno a esa tesis y por qué lo decidimos así. E invertimos en fundadores que hablan español, porque lo que estamos construyendo principalmente es una comunidad de fundadores y para, en el fondo, bajar las barreras de las relaciones. Nos parecía muy importante crear una comunidad en español, generar conocimiento en castellano, que son cosas que se ven cada vez más en Latinoamérica, pero típicamente está todo el contenido en inglés y la experiencia y los referentes que tú tenés son de mercados que no son latinoamericanos. Entonces, eso es lo que hacemos. Hoy en día tenemos una inversión que es un deal fijo de $100,000 por el 7% de la empresa, que se pacta a través de un SAFE, lo que viene acompañado de, obviamente, el acceso a esta comunidad y a un programa de 3 meses donde te mentorean, no sé, en el programa pasado estuvo Chuck, Juan Pablo Cuevas de Corner Shop, obviamente los de Fintual, Jaime Leca de Book, Elena Poli Blanc de Mendel, etcétera. Gente que en el fondo va o mucho más adelante como Juan Pablo de Corner Shop o un poquito más adelante que tú y con esa experiencia te pueden ir guiando en tu proceso de emprender. Para contarte un poquito como de cómo empezamos y cómo vamos, nosotros el 2020 partimos súper experimental, levantamos, ni siquiera un fondo, le llamamos prefondo, con un par de amigos que ya nos conocían y que confiaban en nosotros y hicimos 4 inversiones. Ese año nos dedicamos a experimentar y aprender, nos fue más o menos bien con esas inversiones, entonces el 2021 levantamos un fondo que invirtió en 11 empresas y por primera vez empezó a invertir fuera de Chile, porque partimos en Chile. Al año y medio devolvimos ese fondo y hoy en día levantamos un fondo que es de $15 millones que pretende invertir en 100 startups de toda Latinoamérica, hispanohablante, y siempre con la misma tesis de inversión, fundadores técnicos. Me encantaría al tiro empezar a hablar de la startup y de por qué esta tesis de inversión en fundadores técnicos, pero creo que hay que ir un poquito más atrás todavía a entender el origen de Platanus Ventures. Explica también, ojalá para los que no lo conocen bien, cuál es la diferencia entre estos dos, cuál es el origen, quiénes son los mentores de los que tanto hablan, porque yo converso harto con emprendedores de Platanus Ventures y siempre te dicen, mira, los $100,000, ok, sí, bacán, pero los $100,000 en verdad los puedo conseguir en otro lado. Lo que no puedo conseguir en otro lado es esta comunidad tan extraordinaria que en verdad está colaborando hacia tu éxito. Tal cual. A ver, sobre la historia, nosotros, Platanus Ventures es una suerte de spin-off de Platanus. Platanus es una fábrica de software que cofundaron mis cofundadores, que son Agustín Folleraque, que hoy en día cofundó Fintual, o Jaime Bunsley, que está en Buda.com. Y en el fondo ellos, su historia es que llevan muchos años emprendiendo, empezaron en torno al 2010, donde el ecosistema era algo completamente distinto a lo que hay hoy. Si lo pensáis, Startup Chile nació en 2010 y es la primera aceleradora pública del mundo, entonces era un momento muy distinto para emprender y ellos en el fondo llevan todos estos años emprendiendo y tuvieron exits, hicieron empresas a las que les fue bien, otras a las que les fue mal y eventualmente se pusieron con esta fábrica de software que era Platanus. Y Platanus en el fondo siempre se dedicó mucho a trabajar con startups y la gente se le acercaba no solo por la tecnología que ofrecían y que en el fondo podíais contratar una fábrica de software con buenos desarrolladores y que entendieran de negocios por un lado, sino que además se acercaban mucho porque les querían pedir mentorías, porque les querían preguntar si querían ser cofundadores, porque les querían pedir inversión, etc. Y ellos estaban como muy contentos con eso, pero eso no escala, obviamente, y estaban pensando como
cómo realmente creamos algo donde todos estos esfuerzos llegan a muchísimas más personas. En ese momento estaban ellos. Y yo por mi lado soy psicóloga de formación, nunca me quise dedicar como tal a la psicología que yo me imaginaba que existía como camino profesional. Entonces emprendí. El 2014 me puse con una startup que era un medio de comunicaciones, que es algo que no volvería a hacer nunca más, pero en ese momento me pareció una buena idea. ¡Qué ánimo! Sí, totalmente. O sea, bueno, hay mucho ahí que podemos conversar los dos, me imagino. Entonces estuve con esa empresa que pasaron muchas cosas, pero eventualmente decidimos no continuar con eso. Entré a trabajar a Startup Chile. En Startup Chile trabajé con más de 500 equipos en un par de años. Y me di cuenta de que generalmente los equipos a los que les iba bien eran los que tenían un cofundador técnico adentro. Y que hace mucho sentido. Si estáis construyendo empresas digitales, no podéis no tener ese talento, esa forma de pensar, esa capacidad de contratar bien, etcétera, como in-house. Y la persona que está haciéndolo tiene que ser una persona bien incentivada, por otro lado. O sea, no puede ser como un CTO, super CTO que contrataste, porque al final el CTO es un mercenario, le van a ofrecer otra pega en otro lado y se te puede ir. Y se te da una parte como bien fundamental y medular de tu negocio. Entonces estaba como en eso, cuando conocí a Pedro Pineda, que yo era una fan de Fintual, porque con el vaso medio lleno, con mi primera startup, nosotros llegamos hasta ser entrevistados por Y Combinator en Mountain View, cuando en la época que te llevaban para allá, y no quedamos. Y siempre me quedé con las ganas de en el fondo haber participado de esa instancia y de haber sido invertida por ese nivel de inversionista. Pero hasta ese entonces ninguna empresa chilena había sido invertida por YC. Y la primera fue Fintual. Entonces cuando ellos entraron, yo, o sea, nada, me volví como una fan súper rápido y lo único que quería era conocer a Pedro. Y un día caché que alguien de Startup Chile tenía una reunión con él como a las 6 de la mañana en el centro y dije yo, voy a tomar notas, malo, no, pero voy. Y ahí conocí a Pedro y con Pedro hicimos como buena amiga y me presentó a su socio Agustín, que es el fundador de la fábrica de software. Y ahí con Agustín, en el fondo con Andrés, con Joaco, etcétera, le fuimos dando forma a Platanus Ventures, que es el spin-off, que es la aceleradora que opera como un fondo de inversión, pero y nosotros somos como un inversionista basado en software, se podría decir. Mantenemos el equipo chico, desarrollamos software propietario, también consideramos que tener como el talento tech y todo adentro es fundamental para escalar cualquier negocio y los VCs no deberían ser la excepción. No somos un VC, pero operamos como un VC por la parte de atrás. Entonces tienen lo mejor de VC y lo mejor de una startup que tal vez es la tecnología. Claro. Y en ese minuto en que, claro, tú conociste a Pedro y te presentó a Agustín, ahí me imagino que también hay historia en que coinciden con puntos de vista. Ellos también tienen esta tesis de equipos técnicos. Claro. ¿En qué minuto como que dicen, oye, ya, mira, yo soy Paula, yo soy Agustín, hagamos algo? Cacha que es muy random, y los encuentro unos genios por cómo lo hicieron, pero la forma en la que Pedro en el fondo me presentó a Agustín fue invitándome a su podcast, que era el FinTalks, que creo que ahora existe, ¿no? FinTalks. Entonces me invitaron a conversar, ¿cachai? Y yo, qué raro, estos gallos quieren conversar conmigo, nada entretenido que contar, ¿cachai? Pero bueno, fui obviamente igual, y en esa conversación básicamente era una entrevista como de trabajo, como entrevista de potencial social, encubierta en un podcast. Y qué mejor manera en el fondo de conocer gente y conocer su forma de pensar y conocer sus visiones y qué sé yo, que en este tipo de situaciones. Así que así fue, concretamente. Y este primer, claro, prefondo en que confió gente y ustedes eligieron 4 startups, ¿cómo fue ese proceso en que, era primera vez que elegían? Me imagino que sí, oye, en verdad tenemos, bueno, siempre los recursos son muy limitados, pero en verdad aquí son limitados, o sea, en verdad aquí tenemos que apostar por estas 4 y tenemos que, ojalá que les vaya bien. Yo diría, claro, tú decís que le ha ido bien, pero cuéntame esa primera vez que eligieron, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo tal vez tú como psicóloga, no tengo idea, si es que quizás le agregáis algo a estos fundadores que en verdad no tienen nada tal vez en ese minuto? Tú estabas contando con los fundadores. Sí, yo creo que algo que me faltó explicar al principio es que nosotros invertimos en equipos y invertimos de fase idea en adelante, como en torno al 30% del portafolio nuestro ha sido como inversiones en idea. Entonces, realmente sí estamos buscando equipos, principalmente. La primera vez, fue todo súper experimental, o sea, tampoco
como que uno une muy bien los puntos para atrás y todo suena tan lógico y que fuiste tomando decisiones con tanta certeza, pero en realidad vais full experimentando, igual te pegáis porrazo, igual tomáis malas decisiones, siempre, y cuando aprendas de esas decisiones, seguís avanzando por un buen camino, supongo. Entonces, a ver, la primera vez, nuestro primer fondo ni siquiera tenía como fee de administración, o sea, no nos podíamos pagar el sueldo, etcétera. Y creo que eso es como o sea, dentro de todo somos igual fundadores, y son las cosas a las que tenéis que estar dispuestos a hacer, porque creéis que la promesa futura es más grande. Entonces, en ese primer fondo básicamente administrábamos un poco de plata de alguna gente que había trabajado principalmente con Agustín y Jaime en todos estos años que ellos llevan emprendiendo y que ya sabían que ellos hacían las cosas bien. Entonces, como hicimos 4 inversiones, ¿cómo evaluamos los equipos? Siempre hemos tenido como el mismo proceso de conseguir startups, ha ido cambiando un poquito, pero en el fondo cualquier persona puede postular a Platanus Ventures porque son convocatorias abiertas, lo que baja un poco como las barreras de cosas como medias negativas de la industria del venture capital, que tiende a ser súper elitista, y hay VCs que incluso te dicen como si tú no llegáis por una intro, simplemente no converso contigo. Entonces la oportunidad de empezar empresa es difícil, es como una oportunidad baja, difícil de conseguir y qué sé yo. Entonces, en el fondo cualquier persona puede postular. Nosotros hacemos una revisión con un formulario de postulación, vemos cuando hay ciertas características de los equipos o de las cosas que vienen haciendo que nos llaman la atención, y si nos llaman la atención, los entrevistamos. El proceso sigue siendo igual, en el fondo es revisión de formulario, una primera entrevista de 15 minutos, si todo va bien en esa entrevista, pasamos una entrevista con todos los socios y lo seguimos a invertir. Entonces una persona en 3 semanas eventualmente puede estar tratando de armar una empresa a tener $100,000 para poder hacerlo. Entonces, y la primera generación fue igual. Igual nosotros ahí hablamos con un par de founders que tenían ideas distintas, pero uno en el fondo quería crear una empresa como o sea, como Plate for Latam, pero no tenía co-founder, y era un perfil o sea, a nosotros nos gusta mucho porque era una persona que era técnica por un lado, o sea, podía crear software, era un ingeniero de software, pero tenía mucha hambre y capacidad comercial por el otro, que es un perfil bien especial y bien inusual. Pero igual necesitaba un cofundador, y hablamos con otro founder que quería hacer como un Instacart, ponte tú, para Latinoamérica, y no nos convenció tanto el camino, pero él nos gustó mucho y los presentamos y terminaron armando Fintalk, que es parte de nuestra primera generación. Después, como rápidamente, Fintalk entró a YC, tuvo una ronda con Monashis, y en el fondo han venido creciendo fuerte durante los últimos 2 años o 3 años, y fue como un caso de éxito para nosotros. Y armamos un Demo Day también para el 2020. En esa época, los Demo Days en Latinoamérica tendrían a ser eventos de marketing, diría, que está bien, en el fondo acercaban a las startups a potenciales consumidores, clientes, a potenciales inversionistas, pero en realidad no eran eventos que estuvieran diseñados para invertir. Entonces, y es apestoso levantar capital, o sea, cualquier founder lo entiende, te quitan mucho espacio mental, una lata, es lento, y te desenfoca el negocio, el producto, que es donde realmente debería estar tu atención y tu tiempo. Entonces dijimos, ya, armemos un Demo Day, pero que en verdad esté diseñado para levantar plata, porque teníamos, no sé, hay muchos fundadores a los que sí les ha ido más o menos bien y que quieren invertir, pero no saben dónde invertir, no encuentran a buenas startups, y por otro lado tenéis muy buenas startups que no encuentran capital. Entonces unimos las dos puntas en el Demo Day, que fue súper experimental. Ahí también te puedo contar todas esas historias, pero básicamente ahí como nuevamente acercamos las startups a potenciales inversionistas ángeles. Tuvimos en esos founders, que es como la pregunta inicial, me fui súper por las ramas, pero básicamente apetito, creo que siempre es importante, claridad en la comunicación, refleja claridad mental, o sea, tienen buenas ideas, los buenos equipos generalmente tienen buenas ideas, nosotros no evaluamos ideas, pero es muy inusual encontrar un buen equipo con una mala idea, y que tuvieran como este elemento de poder crear el producto in-house. Esas fueron las primeras inversiones que hicimos. De hecho, hicimos una en la Antonio San Martín, con Milla, que era una empresa de turismo, o sea, una empresa que en el fondo estaba en la industria del turismo, cayó la pandemia, sus posibilidades de éxito eran muy bajas, y después volvimos a invertir en ella en una generación más adelante, porque ella tiene ciertas características que nos parecen como que deberían aumentar sus chances de éxito en cualquier cosa que construya. Oye, ¿qué características, ya que estamos hablando de los equipos y de los founders, qué
¿Qué es lo que te hace a ti como o al equipo, cuando evalúan, decir como, wow, aquí hay algo, aquí puede haber algo, fuera de que, claro, la capacidad técnica y que se exprese bien? ¿Qué es los puntos así fuertes para invertir en alguien? Claro. Es raro, o sea, yo creo que no es binario, o sea, no hay una lista de cosas que tú puedas decir, check, y entra, ¿cachai? En general, esto de comunicarse bien y que parecen cosas como hiper subjetivas y casi irrelevantes, en verdad, cuando están combinadas con otras características, hacen que los equipos sean potentes. Entonces, pero para llevarlo a las cosas que nosotros hemos visto, a ver, tú cuando empezáis en una startup, como invertimos súper temprano, sí conversamos con mucha gente que todavía no tiene idea de cómo va a ser su empresa. O sea, no sabe muy bien todavía quién es su usuario, no sabe muy bien cuál va a ser su modelo de negocio, no sabe muy bien cuánto va a poder cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha incertidumbre y es normal, pero lo importante es que ese equipo, en el fondo, esté generando hipótesis y poniendo esas hipótesis a prueba de forma como sistemática, de forma ojalá donde vayan sacando conclusiones y de forma rápida también, que es muy importante, ¿cachai? Entonces, si vemos eso, es como algo que sí nos llama mucho la atención. Si vemos, ponte tú, ya un equipo donde tiene este computín adentro, que puede crear el producto, pero ya en 3 meses esperando a lanzar el MVP o a lanzar el beta, no sé qué, es un red flag igual, porque en el fondo lo más importante del negocio no es como sacar un producto rico, sino que es efectivamente resolverle el problema a alguien y ver cuál es la disposición de pago de esas personas a las que tú le estás resolviendo un problema. Y eso muchas veces lo puedes probar manualmente. Entonces, agilidad. Por otro lado, cuando vemos un socio técnico que no mete nada en las manos del código, tampoco es tan buena señal, porque quizás en general los buenos computines como que quieren automatizar, tienen su interés gira completamente en torno a los productos, entonces, nada, por eso digo, es una combinación de muchas cosas. Yo te diría que esas son las cosas que vemos mucho. La edad no importa, hemos hecho inversiones en fundadores que tienen 17 años, claramente no tienen título universitario y esas credenciales clásicas que quizás se buscan a veces en el mundo de las inversiones, sino más bien como otras características. Hay gente que es muy formidable, como Ian Lee, que es el fundador de Xamarin. O sea, tú hablas con él, tenía 17 años y parecía de 40, ¿sí? Y porque es tan inteligente, es tan visionario, tiene tanta capacidad de persuasión, y como claridad mental que te hace sentir que viene de vuelta, ¿cachai? Y a pesar de que no viene de vuelta, porque tiene 17 años todavía. Oye, esa es una buena anécdota, yo creo, para profundizar, y también es parte de este podcast. ¿Cómo fue ese minuto en que te llegan? Porque en Chile, y estoy como haciendo preguntas muy largas, pero no debiese ser así, pero en Chile no pasa tanto eso de que el fundador de 17 años. No tenemos el Mark Zuckerberg ni esa historia de éxito en Silicon Valley aún. Probablemente puede pasar en algún minuto. Entonces el caso de Ian igual es bien inédito y además ha sido exitoso hasta el minuto. Entonces, ¿cómo fue ustedes cuando evaluaron, cuando llegó así esos momentos, esas preguntas que ustedes le hacían? ¿Cómo fue ese minuto? A ver, Ian y Andrés Kemeny postularon a Platanus Ventures, los dos muy chicos. Y postularon con algo que a nosotros no nos convencía demasiado, honestamente, como lo que querían hacer en ese momento. Pero sí ellos nos cautivaron. Y dijimos, ¿sabéis que al final está entrando tan temprano que puede pasar todo, ¿cachai? Y si dejáis pasar esta oportunidad, te vaya a perder de la gran oportunidad que puede existir. Y si no, bueno, es parte del capital de riesgo, pues el problema al final es que los VCs no toman riesgo en Latinoamérica. Entonces decidimos invertirle y, a ver, yo creo que como te dije antes, como que los puntos se unen muy bien para atrás, pero igual hubo momentos como de duda, ¿cachai? No de la inversión, sino como de hacia dónde va este negocio, cómo lo podemos ayudar, etcétera. Y en el fondo nosotros creo como Platanus Ventures pudimos acompañarlos lo suficiente para que en el fondo fueran encauzando su ambición, su inteligencia, sus ganas de construir cosas gigantes, que es algo que los caracteriza, hacia un mercado y hacia un negocio que fuera como muy interesante, que es lo que hacen hoy, que es básicamente exámenes de laboratorio a domicilio hoy, pero puede ser como una super app de salud el día de mañana. Y después también pasa que es raro cómo funciona la industria, porque en la medida que la gente empieza a agarrar capital social, la gente se empieza a interesar por ellos. Entonces, después de Platanus Ventures, que nosotros no éramos nada todavía tampoco,
entonces no le dábamos tanto capital social, de forma honesta. Yo creo que hoy en día PB da mucho más capital social que a cualquiera que entró en el 2020. Después entró al Field Fellowship, después fue invertido por General Catalyst, entonces ya, como una vez que pasaron todas esas cosas, todo el mundo dice, pero si era obvio, si este gallo es una joyita, ¿cachai? Pero no era tan evidente al principio que podía ir todo bien, era una persona muy formidable, de todas maneras. Qué buena. Y me acuerdo que una vez conversamos, yo creo una de las primeras entrevistas que le hicimos en el DF+, a BD, y tú contabas que te fuiste a viajar por el mundo como un año, no me acuerdo cuánto fue, y que además ahí tuviste conociste el budismo. Cuéntanos de eso, creo que eso es súper entretenido. Yo sé que a ti no te gusta tanto hablar como de la autorreferencia, pero en verdad eso lo encuentro muy choro para entender lo que hace hoy día tal vez Paula Ney o PB. Ya, sí, efectivamente no me gusta ser autorreferente, pero ya, te voy a contar. A ver, yo como estudié psicología, encuentro que psicología es una carrera bacán. O sea, lo pasé muy bien estudiando psicología, creo que te entrega ciertas herramientas y ciertas lógicas que te sirven para casi cualquier cosa. Sin embargo, no me veía ejerciendo, siempre tuve un interés como comercial, que es como hacer empresa y qué sé yo, y la psicología como que no satisfacía esa inquietud en ese momento. Y extrañamente hoy como que me he reencontrado con la psicología a través de los behavioral economics, que uno puede aplicar como muchos de esos principios a las cosas que nosotros hacemos. Bueno, entonces, en esa como búsqueda de qué voy a hacer, decidí tomar perspectiva, como alejar, cuando uno está muy encima de los problemas, como que cuesta mirarlos bien, de forma más sensata, entonces me fui a viajar, tuve la fortuna de hacer eso, y hice un retiro de meditación en Tailandia, que es de una meditación que se llama Vipassana, que es la meditación que en teoría practica Buda cuando se ilumina bajo el árbol, y una meditación milenaria, o sea, centenaria, de mucha tradición, y donde como que realmente, aparentemente, la técnica se ha traspasado de forma bastante pura a lo largo de todas las generaciones. Entonces hice esa meditación allá, como en la cuna del budismo, básicamente, y la hice porque la quería hacer desde que tenía 17 años, y la hice a los 22 porque no había encontrado como el espacio para realmente hacerlo antes que eso. Y fue bien marcadora la experiencia. Estáis 10 días encerrado en es un retiro de meditación. Tú llegás y entregáis como todas tus pertenencias, como salvo tu pasta de dientes y tu cepillo de dientes. Tenés que firmar un contrato de que no te vayas a ir antes, de que no puedes hablar durante 10 días, que no puedes mirar a nadie en los ojos. En el fondo, lo que busca el retiro es aislarte de todos los estímulos externos para no generarte más ruido mental, y para que tú puedas observar tu mente de forma más pura y que la meditación sea más efectiva. Entonces, bueno, y ahí con esa experiencia como que me adentré mucho en el budismo, y volví vegetariana a Chile en la época donde sé que eres vegetariano y como que te servían pollo, ¿cachai? Porque nadie sabía lo que era ser vegetariano realmente en Chile, y volví, y en el fondo como que me metí mucho sola, como a estudiar cosas de budismo. Encontré un centro gringo que como que dejaban audio, así MP3 online, y los escuchaba así como casi religiosamente. Y con eso, en el fondo, como que creo que entendí el pragmatismo de la vida, ¿cachai? Y yo creo que en todos somos bastante pragmáticos, como que nadie lo está haciendo ni por el glamour, ni por, ¿cachai? Como por cosas como abstractas, sino más bien es como, bueno, acá tenéis que crear un negocio, y para eso tenéis que hacer ciertas cosas, y para eso tenéis que vivirlas de cierta manera, y como bien directo, ¿cachai? ¿Por qué tenéis que adornar tanto la conversación? No es necesario, sobra. Y no sé si ha afectado, te juro que no sé si ha afectado esta experiencia del budismo en donde estoy ahora, pero me lo preguntan mucho, así que me encantaría entender por qué en el fondo se pudiera ver una relación desde tu perspectiva del budismo con potencialmente lo que hemos construido en Platanus Ventures. ¿Me estás haciendo una pregunta? Sí, no, siempre es una pregunta. Siempre lo he pensado, porque me acuerdo esa primera vez que conversamos y algo así contaba ahí, encontré muy importante lo del foco, como en verdad foco, y eso fue igual hace tiempo que conversamos, no me acuerdo cuánto fue, y hoy día obviamente he conversado con muchísima más gente, he visto startups que han crecido mucho, otras que se han estancado, otras que han dejado de existir, pero algo como en común que he visto en muchos de los fundadores que hasta hoy han sido exitosos,
es el foco, como en verdad este es mi norte, yo quiero hacer esto por tal razón, y tal vez alguno te dice, mira, yo quiero hacerlo para forrarme, y otro te puede decir, no, yo quiero generar un impacto social, y otro te puede decir, no, yo quiero ayudar, no tengo idea, a la gente que no tiene acceso a la banca, pero si es que tenía un foco claro, efectivamente vaya a lograr eso. Entonces, por eso yo creo que lo que tú me contaste, sabes, del budismo y de como desprenderse de todo para enfocarse en encontrar tu mente, puede ser muy útil para ver si es que efectivamente estos equipos tienen foco en lo que sueñan o esta pasión. Sí, estoy muy de acuerdo con la conclusión. O sea, efectivamente creo que el foco es algo que hay que cuidar. Por eso el levantamiento de capital, yo sé que a los inversionistas les carga escucharlo, pero en verdad es un desenfoque, ¿cachai? Es un desenfoque del negocio y del producto, que es donde debería estar la mente y el tiempo de estas personas. Entonces, o en el fondo es muy fácil, especialmente al principio, cuando estás en una etapa de descubrimiento, hay muchas señales, ¿cachai? Hay no sé, pues 5 tipos de perfiles de usuarios que igual todos más o menos te muestran que les interesa tu producto, pero si así uno, tenés que hacer B2B, pero si así otro es B2C. Y hay gente que desde mi punto de vista comete el error de hacer las dos, B2C y B2C al mismo tiempo. Y al final eso hace que en el fondo tu energía, tu mente, tu atención, tu capacidad de escuchar el mercado se vaya como dispersando y vaya siendo menos efectivo. Entonces es mucho mejor ir con cierto foco, hacer ciertos experimentos, intentar buscar ciertos descubrimientos, hacer cierto tipo de venta con un único objetivo inicialmente, y después quizás ir haciendo eso mismo hasta que encontres uno que te parezca que allí puedo crecer un negocio gigante. Pero sí, el foco es clave, y te empieza a pasar con respeto a este tipo de instancias que también te empiezan a invitar a entrevistas, te empiezan a invitar a hablar a no sé qué panel, y esas cosas igual son desenfoque, creo yo, al final del día. O sea, tenéis que elegirlas muy bien. O sea, si en el fondo entendís que tu foco es cuidarlo, es parte de las razones por las que vaya a ser exitoso, entonces tenéis que saber muy bien cuándo vaya a tomar entrevistas, cuándo vaya a participar de no sé qué evento, de no sé qué panel, participar de no sé qué concurso, de que las mejores startups, ¿cachai? Como, honestamente creo que el foco sí es algo como subvalorado y demasiado clave en el éxito de las empresas y los founders. Me siento muy honrado entonces de que hayáis aceptado esta invitación. Y en una conversa con, se me olvidó el nombre, pero ella era la directora de admisiones de YC, decía que no, ella lo que justo estaban habiendo postulaciones y decía, nosotros le pedimos a los founders que por favor no me acuerdo la palabra exacta, pero en el fondo no se achiquen, o sea, sean soberbios en el buen sentido, como, oye, digan por qué ustedes son tan bacanes y tenemos que invertir en ustedes. ¿Cómo ustedes también tienen este tipo de comunicación o buscan esto mismo en founders? Pues, sí, yo creo que como históricamente la gente que necesitaba capital como que tenía que ir a robarlo, ¿cachai? Porque había muy poca gente que estaba haciendo inversiones tan riesgosas, porque en el fondo igual había una asimetría de poder entre el inversionista y el que tenía toda la capacidad de darte la oportunidad de empezar o no, y el founder, que era como, no sé, un perfil atípico, y creo que eso como que hizo que en algún momento como de la historia de los 2000, como que los founders se achicaran, como decís tú, ¿cachai? O sea, como que en el fondo tuvieran esta actitud como un poco como de ir a implorar capital para poder empezar, y eso definitivamente está mal, porque al final es mucho más, o sea, el inversionista tiene mucho más que perder por no invertirte que por sí invertirte. Entonces, yo creo que lo que a YC se refiere y que a nosotros también nos ha sentido es que tu actitud tiene que ser, y que debería ser como estar alineada con lo que realmente estáis construyendo, que es la oportunidad de subirte a algo que hoy compráis barato, por así decirlo, y que el día de mañana, quizás en 5 años, 10 años más, vaya a vender súper caro. Y yo te estoy dando la oportunidad de entrar, ¿cachai? No es al revés. Tú no me estás dando la oportunidad de recibir tu plata. Yo te estoy invitando a ti a que te sumes a esta cuestión que es exclusiva. Y esa actitud, en el fondo, claro, como que refleja realmente el sentimiento que deberían tener los founders que están empezando por un lado, y por otro lado, es como, yo creo que hay una explicación como desde los behavioral economics de esto, que yo no la conozco, pero estoy feliz de investigar después de esta entrevista, lo voy a hacer, de cuando te dicen que no,
te genera mucho interés, ¿cachai? Entonces, darle como este FOMO al inversionista de como, oye, ¿sabéis que es una oportunidad única, una ventana de este porte para que entrí, o si no, que hay fuera? Es como una estrategia para que efectivamente el inversionista después invierta. Claro, y ahí depende también de los ciclos macroeconómicos que estén pasando. Probablemente ahora, en los últimos 2 años, efectivamente el VC ha sido como el que tiene el sartén del mango, porque la plata no está abundando. Pero ¿cómo ustedes, si bien tienen una mezcla entre startup y VC, ustedes tratan de equilibrar eso en el fondo? Y ustedes creo que lo dicen muy bien, para los equipos buenos siempre va a haber capital. Entonces, ¿cómo equilibran ustedes eso? ¿Equilibramos qué? No entendí también la pregunta. ¿Cómo equilibran en el fondo que un founder sea así, con esta como soberbia en el buen sentido, y te diga, no necesito levantar capital, pero al mismo tiempo que sea una startup que tiene que hacerlo para... O sea, ¿cómo le enseñan a usted en el fondo? Claro. Esa es la pregunta, quizás me expliqué mal. ¿Cómo le enseñan a los founders? Como, ok, sí, generan el FOMO al inversionista, pero ojo, tú también probablemente necesites esta plata, entonces busca este equilibrio. Sí, o sea, es que creo que no tenéis que caer mal, pues, ¿cachai? Como que al final, como que la palabra soberbia creo que no es la adecuada, porque la soberbia en general genera rechazo, sino que es más bien confianza. ¿Okay? Tenés tanta confianza en lo que tú estás construyendo que eso lo vaya a transmitir y y no es porque tú vayas a engañar a alguien tampoco. O sea, creo que es una muy mala postura si tú crees que tu negocio se va a la cresta, no la plata, ¿cachai? Pero si tú tenés la confianza contraria de que esta cuestión, bueno, hoy en día es una cuestión de palo, ¿cachai? Construida con palitos, pero que mañana va a ser gigante, obviamente tenéis que transmitirle esa confianza al inversionista. Tenéis que entender también como que en el fondo las personas cuando están en situaciones donde el riesgo percibido es mayor a la ganancia potencial percibida, probablemente no van a tomar el riesgo, ¿cachai? Pero cuando la pérdida, o sea, cuando tú estás en una situación donde solo pudiste perder, generalmente vaya a ser más arriesgado y vaya a tomar decisiones arriesgadas para poder ganar, ¿cachai? Eso es como si es un principio de hecho de los behavioral economics. Entonces, si tú te planteas como como startup, que es una oportunidad escasa, donde no ir es mucho más riesgoso que sí ir, probablemente consiga el capital. Entonces, ¿cómo nosotros le enseñamos esto a los founders? Obviamente nosotros en el programa tenemos como un mes donde los preparamos para invertir, o sea, para levantar capital y qué sé yo, y se hablan de cierta estrategia y los fundadores que han logrado levantar capital con una idea o una serie A o de lo mismo, van y cuentan cómo lo hicieron y cuál fue su estrategia. Y para cada ronda hay una historia, o sea, son todas un poquito distintas, pero yo creo que al final lo clave es como volver a lo que estaba diciendo al principio. Lo clave es rodearte de personas que por un lado, en el fondo, te hagan ver que tú también eres esta persona bacán, ¿cachai? Como que tú también, a pesar de que todavía no eres tan conocido, quizás todavía no hay construido, en verdad tú eres uno de ellos, una persona admirable, una persona que puede lograr cosas, por un lado como para darte esa confianza, ¿cachai? Y como aspirar a más, eso es muy clave, y lo otro es eso, es como, nada, pues como aprender de la experiencia de los demás. Creo que es súper fundamental eso para ser exitoso rápido, o para ir iterando rápido también las cosas que no funcionan. Pasemos a hablar ahora un poquito de la cultura dentro de PBE. Ustedes tienen distintos países, distintos perfiles, distintos tipos de negocio. ¿Cómo se construye la cultura, ustedes como líderes de PBE, cómo la construyen desde adentro? Muy buena pregunta. A ver, efectivamente, claro, nosotros partimos el 2020, entonces rápidamente hicimos todo remoto para la comunidad, en el fondo para los fundadores, y por otro lado como empresa. Ahora, como empresa el 2020 éramos 3 personas, ¿cachai? No éramos los fundadores nomás. Entonces, pero eso sí nos permitió como contratar a talento que no estuviera en Santiago en ese momento. Tenemos una persona que es muy fundamental en mi equipo, que vive en Frutillar. Después contratamos a un visiting partner que era mexicano, que es Rogelio Rea. Entonces pudimos como construir equipos que existieran más allá de existir una oficina. Sin embargo, yo sí creo que la presencialidad es importante y yo creo que no hay nada que hoy en día la reemplace,
Por lo tanto, nosotros tenemos una oficina, tanto en Santiago como en Ciudad de México, donde los fundadores pueden, cuando están en el programa, pueden ir a trabajar, en el fondo generar esas redes y conexiones y traspaso de conocimiento que necesitan en persona, mientras se van a tomar el café. Y una vez que les empieza a ir bien, que empiezan a vender o quizás le dan una ronda, pueden seguir en esa oficina. De hecho, nuestra oficina en Santiago es muy bacán, queda creo que cerquita de donde están ustedes, y en el fondo es como un mini hub, ¿sí? Donde, no sé, hay 20 empresas, startups que están en estadios más o menos similares, unas un poquito más adelante que otras, y logran generar esas conexiones. Y nosotros como equipo también nos juntamos presencialmente de vez en cuando, nos vinimos a México para el Demo Day, por ejemplo, y la cultura es como de hacer y avanzar, y de poder fracasar, y de poder experimentar con ciertas cosas, y que no funcione está bien. Mucho de medir, mucho de productizar, creo que ese es como el camino para Platinum Ventures, productizar las cosas que hacemos en general, eso. Bien, bien. Tocaste ahí un tema, creo que súper interesante, del fracaso. En Chile no hay mucha cultura del fracaso como sí lo hay en mercados más desarrollados, como, o por ejemplo en Silicon Valley. En Silicon Valley un fracaso es como una medalla en tu pecho. Y ustedes en PD sí un poco, ya les ha pasado también que tienen startups que no han logrado product market fit o que han dejado de existir, o la misma que contabas de Antonia, que terminó esta, pero hoy día tiene Pluto, que fue hace 2 años, entiendo, a Y Combinator, o hace 1 año a Y Combinator, le ha ido relativamente bien. Entonces, ¿cómo ustedes manejan el fracaso dentro de PD? O sea, yo creo que lo primero es como la expectativa de esta industria es que el 90% de las empresas van a fracasar, porque es tremendamente difícil construir una startup. Se ve tan fácil desde afuera, pero es como está lleno de desafíos, desde el día 1 hasta el día final. Y yo creo que nunca para. Incluso si cerráis la empresa, después te hacen recargo en cerrar la empresa. ¿Sí? Entonces es constantemente desafiante y constantemente probable de que te vaya mal. Entonces yo creo que ese es como el entendido tácito, ¿cachai? Que uno tiene que poder construir. Y en el fondo para eso tenéis que sincerar, o sea, tenéis que generar espacios donde haya seguridad psicológica para que la gente se pueda sincerar y contar cómo está y contar qué ha hecho mal y que en el fondo sea apreciada la sinceridad de las cosas que no funcionan bien, porque siempre las startups están medio rotas por dentro. Entonces, eso es una cosa. 2, yo creo que en el fondo tú tenés que evaluar a las personas no como necesariamente por el resultado final de lo que hicieron, sino por el camino y las decisiones que fueron tomando en ese camino. Y hay muchas personas que igual hicieron muchas cosas bien y igual no tuvieron éxito, ¿cachai? Y yo creo que tenés que poder apreciar esa experiencia. Y obviamente cuando uno se equivoca aprende mucho y en el fondo termina como a la salida de esa experiencia termina ahí como mucho más maduro, con mucha más perspectiva. Si tomaste malas decisiones ahora entendís por qué y por lo tanto estáis como mucho más preparado para hacerlo por una segunda vez, ¿sí? Por eso los second time founders también son súper interesantes para muchos VCs. Yo creo que es eso, es seguridad psicológica y también es no tolerar cuando la gente hace las cosas mal. ¿Sí? O sea, si alguien hace algo poco ético, se tiene que ir. ¿Sí? No puede ser parte de esta comunidad. Y ese mensaje es súper potente porque en el fondo fracasar, a pesar de haber hecho las cosas bien, si es tolerado, fracasar porque hiciste algo mal, porque, no sé, pues tomaste una mala decisión ética o porque eres flojo, ¿cachai? Y no trabajaste, eso no está permitido, eso no... eso es parte de la seguridad psicológica que uno crea en una comunidad. Oye, y pasando a un tema también distinto, tú hoy día igual eres como una de las como caras visibles de mujeres en la industria, que no abundan. ¿Ustedes cómo, o tú, más que ustedes, la pregunta va hacia ti, cómo ven esto de que en verdad hay pocas mujeres en el ecosistema? ¿Cómo se pueden fomentar? ¿O ustedes están viendo que cada vez hay más? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo vemos la participación de mujeres en el ecosistema? Sí. ¿Cómo lo veo yo? Obviamente es un temazo. O sea, ¿sabéis qué? O sea, obviamente ya hay pocas mujeres, ¿cachai? No sé quién está escuchando muy bien, pero la participación de mujeres en el ecosistema está en general en torno al 20%. Las mujeres reciben infinitamente menos capital para sus startups que los hombres.
y en el fondo tiene que ver con cómo son socializadas las mujeres, creo yo, tiene que ver con cómo van construyendo sus redes, tiene que ver con cómo se toman las decisiones de negocio, y también tiene que ver con cuando tú eres mujer y te invitan a cosas, te preguntan mucho eso, ¿cachai? Como, en vez de hacerte preguntas de negocio, ¿cachai? O sea, si tú querés que yo sea un referente, hazme preguntas de negocio, no tiene que ver que sea mujer o no sea mujer, no debería ser nunca el tema. Entonces, yo creo que eso es parte del problema también, ¿cachai? Como, porque al final, como que termináis sintiendo como que tenéis que como que victimizarte un poco, o no sé, ¿cachai? Yo creo que es un problema, yo creo que debería haber más mujeres representando empresas porque al final representan al 50% de la población que son los consumidores. Entonces, si tú tienes puros hombres construyendo política, van a construirlas para los hombres. Por lo tanto, cosas como, no sé, el postnatal masculino o femenino no son tomadas en consideración porque simplemente no hay un problema. Si tú tienes personas creando empresas, van a crear empresas generalmente que solucionen problemas que son típicamente masculinos. Si tú tienes puros inversionistas hombres, vas a tener, les van a resonar problemas y oportunidades de mercado que tienen que ver con su experiencia, lo cual está bien, sí, es obvio, si todos vamos a invertir en cosas que nos dan confianza. Pero si tú tienes una mujer tomando decisiones de inversión, probablemente tengáis una perspectiva distinta y va a invertir probablemente en más mujeres que son las que quieren solucionar problemas que son típicamente de mujeres, ¿sí? Es un wicked problem, yo no sé cuál es la solución para esto. Tiene demasiadas verticales, tiene demasiadas aristas. Yo creo que como papá y mamá, uno también tiene un rol de en el fondo, fomentar, como en el fondo los hombres son más, tienden a tomar más riesgos que las mujeres, y quizás tiene algo de biología eso, pero probablemente tiene mucho más que ver con cómo eres socializado. O sea, eres una niña chica y te ponen un vestido, por lo tanto garrear es súper difícil, y cada vez que garreas y se te mete el vestido en la rodilla y te caes y te pega un porrazo en la cara, probablemente no vas a querer gatear tanto, porque cada vez que gateas te pegáis, ¿cachai? No vayas a poder subir un árbol porque hay que no sé qué, te enganchan las ramas, se te dan en los calzones. Y ese tipo de cuestiones encuentro que son súper como micro decisiones que uno toma como padre o madre que van formando la personalidad de las personas. Y hay que estar atento a eso también en el colegio, permitir que las mujeres digan lo que piensan. Si tú eres el fundador de una empresa, darte cuenta que probablemente participan más hombres en las discusiones que las mujeres, darle la voz, darle el espacio a esa mujer para decir lo que piensa es súper importante. Si estás armando una empresa, una startup que recién empezando, como que probablemente vaya a contratar a más hombres si es que eres hombre, porque conocís hombres que son muy competentes y talentosos y son tus amigos y los conociste en la U, los conociste en otra parte. Pero si empezáis a formar una empresa donde ya hay 8 hombres y no una mujer, es un club de toy. Es súper difícil que una mujer quiera entrar ahí. ¿Cómo te sentirías tú si entras a una empresa con 8 mujeres? Es raro, ¿cachai? Y como, no sé, pues no te sentís identificado con muchas cosas. Bueno, no sé, me fui por las ramas totalmente, pero es un temazo. Tenemos que trabajar para que eso vaya mejorando. Y estoy de acuerdo, por eso dejé para el final esta pregunta. Y ahora sí, para ir cerrando, pues, tú has evaluado, y aquí quiero ojalá que digas cifras como de números, cantidad de startups, de cuántos países, etcétera, muchas. Entonces, eso como de cifras del track record de Plátanos para ponerlo en perspectiva, y también qué es lo que están viendo que viene. O sea, hoy día sí hay un FOMO enorme con la inteligencia artificial, pero también me imagino que le llegan muchos que dicen, no, nosotros inteligencia artificial, pero en verdad para desarrollar un modelo de inteligencia artificial se necesitan millones de dólares y muchísimo tiempo. Entonces, también, ¿cómo filtran ustedes? Como, oye, sí, ok, bacán tu inteligencia artificial, pero es un chatbot. Entonces, lo primero, cifras, track record de PB, y lo segundo, ¿qué es lo que ustedes están viendo que viene? Bacán. Ya, track record, nosotros hemos levantado 2 fondos y un prefondo, que es el que te decía antes, con el cual hemos hecho ya 65 inversiones, y ahora estamos invirtiendo un fondo que es de $15 millones, que va a invertir en por lo menos unas 50 empresas más durante el próximo año y medio, o 2 años. Eso es el track record, somos agnósticos de la industria, tenemos, no sé, FinTech, PropTech, EdTech, DevTools, todo tipo, en verdad, muchos SaaS, tenemos diferentes industrias representadas, así que no tenemos así, te diría, como que queremos mucho un tipo de industria en particular, sino un cierto equipo en particular. ¿Y qué vemos hacia adelante? Bueno, poder hacer, estoy contenta de levantar el fondo de 15 millones, porque al igual que para las startups está difícil levantar para los fondos. O sea, como que creo que los founders muchas veces se olvidan o desconocen que la gente que invierte también tiene que levantar capital. Y hay mucha resistencia hacia el VC porque es muy riesgoso. Entonces, estoy contenta de haber levantado ese fondo de $15 millones con mi equipo.
para poder hacer las inversiones que faltan, porque creo que es importante que haya más startups resolviendo problemas en la región. Y obviamente sí nos gustaría ver más de AI. Me da un poco de susto que Latinoamérica nuevamente se quede fuera de como esta revolución tecnológica industrial, porque siempre nos hemos quedado atrás. O sea, siempre andamos como tratando y como en un ciclo perpetuo de casi desarrollarnos, de casi lograr un montón de cosas, y realmente no poder hacerlo. Y creo que quizás lo que falta es como exposición hacia las industrias que lo están haciendo, y nosotros como inversionistas incluidos, ¿sí? O sea, creo que nosotros también tenemos que estar con la mente muy abierta hacia el futuro para poder hacer buenas inversiones presentes o ayudar a la gente con mucho potencial a alcanzar ese futuro también. Así que eso, o sea, yo de verdad creo que las startups van a cambiar Latinoamérica, y yo creo que el potencial que tenemos nosotros es de dar la oportunidad de empezar por un lado, pero también nosotros convertirnos en un inversionista que también sea un referente, como ¿cómo no voy a usar la tecnología para optimizar tu trabajo como inversionista también? ¿Cachai? Especialmente si estás invirtiendo en tecnología. Es un poco contradictorio no tener gente como computines en tu equipo. O sea, hay un montón de cosas que puedes automatizar. Y los modelos de negocio de los VCs en general son súper caros, ¿cachai? Porque necesitan gente para operarlo, y estas personas son perfiles caros porque hicieron un MBA, porque hicieron no sé qué. Entonces, hay un montón de cosas que tú podrías como automatizar como VC, y yo creo que hay una oportunidad ahí también para la TAM. Y espero que nosotros podamos liderarlo. Y ahora sí, para cerrar, micrófono libre para ti, Paula, de qué es, no es tan libre en verdad, es con una pregunta, pero cómo un emprendedor accede y se prepara bien para ser aceptado por PB. Yo creo que cosas que nos gustan es cuando la gente es directa, es escueta, no siente que tiene que adornar mucho su discurso, ni en su postulación, ni cuando habla, etcétera. O sea, en el fondo, como pan vino. Como que de hecho es como una mala señal cuando alguien siente que tiene que adornar mucho, porque probablemente es muy inseguro, o quizás no te está contando toda la verdad, no sé. Entonces, ¿cómo se prepara? Uno, prepárate para decir la verdad, y la verdad está bien, ¿sí? Y debe ser sintético. Eso es una cosa. Dos, puedes postular con una idea, entonces no se limiten para eso, pueden postular con una idea. Nosotros hablamos con muchos equipos que están en idea y les invertimos. Lo tercero, yo creo que es difícil entrar a Platinum Ventures. O sea, creo que eso es importante que se sepa. Entra entre el 0,5 y el 1% de las empresas con las que conversamos les invertimos, y por lo tanto, como que tenéis que entender que tampoco es capital fácil. Entonces, prepárate para ser el mejor. Y como en todas las conversaciones que nosotros tenemos, prepárate para hacernos sentir a nosotros que nos vamos a perder esa oportunidad, que es lo que conversábamos antes. ¿Y qué más? Como eso, ser sincero, ser sincero nada más, sincero con tu diagnóstico, sincero con cómo crees que lo podéis ir resolviendo, sincero con las cosas que no sabís, sincero con las cosas que sabís. Yo creo que eso es sumamente importante. ¿Cuántas y tener un cofundador técnico, tenéis que tener un cofundador técnico también, clave. ¿Cuántas startups han invertido ustedes? 65, 67 en verdad. ¿Y cuántas? ¿Tenéis la cifra de cuántas le han postulado? Sí, pero sabéis que es como un vanity metric el número de postulaciones, creo. Yo creo que lo importante es como la calidad de la gente con la que habláis, no tanto la cantidad de postulaciones que te llegan. Perfecto. Buenísimo, Paula, muchas gracias por la conversa, estuvo muy entretenida. Primera vez que me hacen a mí una pregunta, así que se agradece. Y mucha suerte en México, mucha suerte con lo que están haciendo. Gracias por la invitación y a todos por escuchar. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.